bienvenidos a esta nueva cita con el sello personal del egresado. Hoy tenemos a otro de nuestros sobresalientes egresados destacados, que es Juan Fernando Alzate Restrepo. Profesor Juan Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. No, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. Bueno, veo en sus apellidos que es como doble paisa, Alzate de Caldas. No, y Restrepo de... Mi padre es más bien paisa. por los lados de Cocorná. Cocorná, y también. mi madre, pues la familia de mi madre es más de Fredonia, por allá, de allá venimos. De allá viene. Inmigraron a la ciudad cuando yo estaba muy pequeñito. Pues, ¿Y le tocó estudiar a usted aquí en Medellín todo el tiempo? Sí, entonces ya cuando nos venimos para acá, estamos hablando, no sé, a los 3 o 4 años, ya empecé a estudiar en Guayabal. Yo estudié en Guayabal la primaria, de ahí la secundaria en Guayabal y terminé en Itagüí. Y ya muy contento, logré pasar a la universidad por allá en el año 92. ¿Desde el principio a la Universidad de Antioquia? Solamente yo tenía mi fijación ahí con la universidad, me presenté únicamente a la universidad, a pesar de que había opción de bacteriología pues en otras universidades, me presenté únicamente acá, confiado, no sé, de qué iba a pasar. Recuerdo la llamada de mi padre que vio en el periódico la credencial de, pasaste. Pasaste. Sí, muy contento. Pero bueno, esa decisión de estudiar bacteriología, ¿por qué? Porque en la sociedad nuestra hay unas prevenciones con la enfermería, con la bacteriología, diciendo que no, que esos son yo no profesiones sigo femeninas. mucho las opiniones como esas opiniones generales. A mí me gustaba, desde muy pequeño me gustaba la ciencia. Sí. De hecho, recuerdo un programa de finales de los 70 de Colciencias, donde hablaban de cosas científicas. Ajá. Cuando yo estaba en la secundaria, me acerqué como a la astronomía. Recuerdo mucho el libro de Carl Sagan. Tenía un grupito de amigos, de hecho, alguno de ellos es profesor también, doctor en matemáticas y trabaja en investigación. Entonces, nos gustaba como mucho la parte de la investigación. Y cuando ya estaba terminado el bachillerato, yo me metí a las ferias de la ciencia. Sí. Y una amiga bacterióloga, pues que estaba terminando la carrera, me asesoró en todo lo de los cultivos. Y yo presenté en mi colegio en una feria de la ciencia cómo se veían las bacterias al microscopio y cómo se hacían los cultivos, y recuerdo que hice unos cultivos de saliva. Entonces ahí me encarretó mucho, me encarretó mucho ese mundo invisible y de ahí la decisión a estudiar bacteriología. Veía como muy claro pues que quería formarme en ese tema. Bueno, ¿y el ingreso a bacteriología fue directo o fue después de presentarse varias veces? No, yo me presenté como primera opción bacteriología y en la primera pasé. Recuerdo que me fue bien en el examen, pues algo me dijeron las profesoras. Pues, por el número sí, también había una cosa curiosa, pues como que había sacado muy buenas notas, que porque no pedía cambio a medicina y eso, pero no sé, a pesar de lo adolescente pues de la época, yo decía que a mí no me interesaba tanto pues como la parte clínica, que es rutinaria, sino que yo quería acercarme a algo que me permitiera ir a una formación científica. Eso. Y veía la opción de la bacteriología con una opción posterior de posgrado. ¿En la familia hay varios profesionales en el área de la salud o no? No. De hecho, o sea, pues mis padres y mis tíos pues realmente tuvieron una formación más bien básica. Luego, algunos de ellos ya mayores estudiaron Derecho, recuerdo, la mayoría yo creo que hicieron Derecho, algún ingeniero. Pues, bueno, ¿y cómo se salva un muchacho joven en un ambiente social tan duro como el que ha tenido esta ciudad durante tantos años? Esa es una muy buena pregunta. Yo vivía en Itagüí pues para la época y nos tocó pues la época esta compleja, la de la balacera en la esquina, pues lo de las banditas que robaban hasta carros, pues había unos cerca. Yo como que nunca no me identifiqué con ese movimiento. ¿Asunto de formación familiar? En mi casa sí eran muy estrictos, o sea, la honestidad, yo creo que la típica familia pues hay que ser honesto, hay que ser trabajador, hay que madrugar, yo no sé, yo creo que esos valores me los inculcaron en la casa, no se junte con estas personas y a pesar de que era más o menos rebelde. Pues ¿Y cuántos hermanos son ustedes? En unas cosas le hacía caso. Somos 2 hombres y dos mujeres, el mayor soy yo. Correcto, 4. ¿El papá qué hace o hacía? Mi papá se jubiló, él era secretario de permanencia. Correcto. Le tocó pues muy trasnochado, le tocó ver mucha violencia de cerca. Duro. Y mi madre es profesora de primaria y se jubiló de profesora de primaria. Ella siempre hizo mucho hincapié en que era muy importante que nosotros estudiáramos. Y para ellos fue un esfuerzo pues mantenernos y mandarnos a la universidad. Pues, ¿Los otros hermanos también hicieron profesión? Sí, mi hermano es psicólogo, mi hermana es ingeniera y la niña pues la más pequeña pues que ya tiene casi 30 años es diseñadora. Bueno, y terminada la bacteriología, ¿son cuántos años? ¿4 o 5? En esa época eran 4, me tocó un paro y estuve 4 y medio. 4 y medio. Y terminado ese pregrado, entonces ya
era seguir la maestría. ¿Por qué ciencias básicas biomédicas? A ver, cuando yo termino el pregrado, pues está lo de, pues, que sigue activo, pues lo de que había que hacer un rural. Yo estuve en Mitú, de hecho. Yo mandé las hojas de vida a lo más lejano. A Mitú, a Arauca, a Amazonas y a San Andrés. A San Andrés pues no me salió, muy competida la plaza, pero me terminé yendo a Mitú, un sitio pues muy apartado, y ahí digamos que vi la cara hospitalaria de la profesión. En esa no me identifiqué mucho, me pareció, pues yo no soy muy amigo de la rutina, entonces hacer siempre lo mismo, entonces digamos que hay que, o sea, asenté la idea de que definitivamente lo mío era más bien un posgrado, una formación en ciencias, y volví, y el posgrado de ciencias básicas, pues desde esa época ha gozado pues de mucha fama, conocí a muchos de los profesores y decidí matricularme a la maestría en ciencias básicas en uno de los grupos de investigación de aquí de tradición de la universidad, en el PECET. Yo hice la maestría en el PECET. Con el doctor Iván. Con Iván Darío y con Sara. Magnífico. Bueno, entonces vamos a ver unos mensajes y enseguida continuamos conversando sobre esta segunda parte. Estamos conversando con el doctor Juan Fernando Alzate Restrepo. Él terminó bacteriología y estábamos conversando acerca de las ciencias básicas biomédicas. ¿En qué consiste esa maestría? Pues ahí hay muchas líneas. Yo me metí en una línea que era en parasitología y la idea de los programas de ciencias básicas es cómo estudiar, o sea, la parte fundamental biológica de los organismos. Yo me concentré en parásitos y trabajé sobre todo en Leishmania, pues que ha sido una de las líneas fuertes de la universidad. Y yo en ese trabajo lo que quería ver es las características genéticas que tienen los parásitos que les permiten infectarte y producir la infección. Entonces ahí en eso fue lo que enfocamos la tesis. Y después pasó a biología molecular en el doctorado. ¿Cuál fue en la maestría ahí trabajamos como los genes que se prenden y se apagan, ¿cierto? Y digamos que hicimos unos primeros hallazgos, pero ya después de que termino la maestría y que quiero seguir mi formación doctoral, sale una opción de unas becas en España, yo compito, y la tesis era enfocada en un estudio pues más profundo de los genes y las proteínas que utilizan los parásitos para engañar nuestro sistema inmune. Ahí fue donde ya me metí de lleno con un profesor pues en España, formado en los 80s, un biólogo molecular clásico, y con él pues terminé de perfeccionar todos mis conocimientos. Con mucha frecuencia uno en estas áreas oye decir muy indiferentemente, muy indistintamente bacteria y molécula. ¿Cuál es la diferencia? No, a ver, o sea, si uno piensa en los seres vivos, imagínate que eso es como un Lego, listo. Las fichas de los Legos, la mayoría de la estructura son proteínas. Se producen diferentes proteínas, por ejemplo las bacterias. Una de las bacterias más comunes en el intestino, que puede ser E. coli, las más estudiadas, tiene 4000 fichas. Entonces, y las fichas están repetidas. Entonces hay unas que se organizan en la pared, otras en el interior, listo. Entonces Entonces una bacteria es un conjunto de un montón de proteínas, ¿cierto? Que están dirigidas pues, por una información, un disco duro, que sería el cromosoma, y las proteínas son esas partecitas. Entonces cada ser vivo tiene una colección de proteínas diferentes para las funciones. Entonces los hongos tienen unas, las bacterias tienen otras, ¿cierto? Entonces, sí. Y los humanos tenemos una lista pues mucho más compleja para tener muchas más funciones. Eso. Una de las cosas que comentamos acá en este programa es cuál es el aporte personal, cuál es el sello que le ha puesto a su profesión. Ve, yo creo que una de las cosas es que a mí me gusta, o sea, no me quedo con lo clásico. O sea, hay que estudiar lo clásico, ¿cierto? Entender la historia, lo que viene, pero siempre me ha gustado pensar que las cosas se pueden mejorar. Y me ha gustado mucho la tecnología. Entonces yo siempre he estado como por montarme en esas tecnologías nuevas y entender los seres vivos, los microorganismos, los parásitos o los humanos a partir de esas tecnologías que se van desarrollando. Y en eso concentré mucho de mi esfuerzo, en aprender y hacer transferencia tecnológica de esas nuevas instrumentos, algoritmos, ¿cierto? Que nos permiten ver con mayor resolución los seres vivos. Entonces sí fue naciendo el Centro Nacional de Secuenciación. Entonces cuando o sea, una de las cosas que cambió, pues de hecho a finales de la década del 2000,
fue que digamos, toda la tecnología para estudiar los genomas completos, ¿cierto? El genoma es como el disco duro entero, ¿cierto? Si uno piensa en la genética es estudiar un gen. ¿Cierto? Por ejemplo, los humanos tenemos más o menos unos 21.000 genes que codifican para proteínas. La genética estudia 1, 2 o 3 a la vez. En la genómica yo estudio el disco duro completo. Entonces, al ser un volumen de información es otra tecnología y es una cantidad de computación grande. Son máquinas muy grandes y muchos algoritmos. Entonces, yo hice un poco la transición en España y cuando volví a la universidad empecé a ver la posibilidad de montar un laboratorio de referencia con estas tecnologías y coincidencialmente para el 2009 salió una convocatoria de Colciencias apalancada por la empresa Roche para montar un laboratorio de genómica. Para esa época solamente había 3 países en Latinoamérica que lo hacían, era Brasil, México, de hecho México era el pionero, y Chile estaba empezando, de hecho estaba un poco a la par como Colombia. Entonces, la idea fue pues buscar la financiación y pues enfoqué los esfuerzos en hacer esa transferencia. La genómica es un poco, o sea, se utilizan los mismos métodos moleculares acoplados, ¿cierto? Digamos que la base es la misma, acoplados a nuevos procedimientos y nuevas máquinas y mucha más computación, mucho más cálculo científico. Diríamos que es como una especie de ingeniería genética, pero aquí hay como un valor agregado que ustedes hacen la secuenciación. ¿Eso en qué consiste? A ver, cuando yo hablo de ingeniería genética me refiero como a la posibilidad de manipular los organismos, de hacer organismos con ciertas características. Aquí nos concentramos es en leer el código. Correcto. Listo, vamos a leer el código genético. El código genético, en todo ese genoma, podemos imaginarnos que eso es como unos planos. O sea, yo podría leer tu información genética y a partir de eso saber las proteínas que tenés malas. Entonces, con esas proteínas que tenés malas, dice, ve, vos tenés una predisposición a tener mayor colesterol, a que te dé un infarto, a desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, en esto lo que nosotros hacemos es tomar esa información genética de tus células, leerla. Eso es, pues para que se hagan una idea, la información genética es como un cable. Yo no sé si recuerdan los cassettes de música que utilizábamos antes. La información genética literalmente es eso, es una cinta y la célula la lee como el cabezote que tenía la grabadora. Entonces, usted tiene la cinta y la va pasando. Entonces lo que nosotros hacemos es tomamos esas hebras, no la podemos leer entera, es una hebra muy larga, se parte en pedazos y leemos los pedacitos. Y luego con algoritmos computacionales reconstruimos nuevamente todo eso. Uno puede pensar que los genes son como las canciones. O sea, yo tengo la cinta muy larga y los pedacitos, ¿cierto? Las canciones son los genes. Y entre canción y canción hay un espacio que no tiene, ¿cierto? Que no tiene sonido. Pero eso es una cosa como de ciencia ficción, que le digan a uno con anticipación, pero usted puede desarrollar tal enfermedad o tal característica. Eso ya no es ciencia ficción. Ya no es ficción. Hasta en Medellín se hace como para consejería genética. O sea, yo ya puedo saber, como en la película Gattaca, yo qué genes tengo mal, mi pareja y cuál es la probabilidad de que yo tenga un hijo con un defecto. Eso ya, incluso para el diagnóstico del cáncer, casi que es una prueba de rutina. En el cáncer, de esa información que yo tengo, algo se dañó. Se dañó una canción. Y eso hace que el sistema funcione mal. Correcto. Entonces, nosotros en esos tumores vamos y leemos y decimos, el daño es acá. Si sabemos dónde es el daño, la probabilidad de sobrevivir es muchísimo más alta, porque ya se puede dirigir cuál es el tratamiento, pues se puede saber si es algo que ya es conocido o si es una mutación nueva. Y ya sobre el listado de enfermedades, digamos que la gran mayoría son detectables por esta vía. No la gran mayoría, pero muchas. O sea, esto cada vez tiene más aplicación. Mira, por ejemplo, genes asociados a cáncer, de esos 21.000 hay 600 más o menos y la lista va subiendo. O sea, sabemos que eso está, pero estas tecnologías nos están permitiendo cada vez tener mejores bases de datos. Y con esas bases de datos yo puedo hacer una mejor predicción. Pero estas cosas no solamente se las aplicamos a humanos. Digamos, cuando yo trabajo los seres vivos desde una visión genómica, imagínate que es como el código del computador. Entonces, nosotros leemos el código base. Entonces, al leer ese código, nosotros podemos estudiar virus, plantas, bacterias, parásitos humanos. Y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. Hemos estado aplicando eso a diferentes organismos, a responder preguntas como, por ejemplo, ¿de qué se enferma el tomate de árbol? O los cultivos tradicionales. Nosotros tenemos unos trabajos con la Universidad Nacional, ellos son los líderes, pero nosotros los hemos apoyado descubriendo nuevos tipos de virus, con otras universidades descubriendo nuevos tipos de parásitos, haciendo un levantamiento, dándole explicación a enfermedades que hasta el momento no sabíamos
que era lo que la producía. Y eso en cuanto a enfermedades, pero también se puede detectar características que Deseables. Sí, deseables. Mira, pero ahora tenemos un estudio muy grande con los lodos que salen de la planta San Fernando, de la planta de tratamiento de aguas residuales que queda en Itagüí. Desde la ingeniería eso está muy bien escrito, ¿cierto? Los ingenieros de PM lo hacen muy bien, pero no se sabe qué es lo que hay dentro, qué es lo que hace. La magia de eso son los microorganismos que están ahí metidos, eso no se sabía qué era. Con las tecnologías que nosotros usamos, hemos descubierto, por ejemplo, a la bacteria a la que le debemos la mayoría de la remoción de los contaminantes. Ya sabemos, de hecho... Eso está magnífico, pero me lo tiene que contar con calma. Vamos a unos mensajes y retornamos. El doctor Juan Fernando Alzate nos está comentando acerca de las investigaciones que están haciendo y veníamos hablando de los lodos y qué han encontrado. ¿Qué es lo nuevo que ustedes están innovando en este proceso? A ver, la microbiología clásica utiliza unas metodologías con las cuales no se puede identificar bien muchos de los organismos ambientales, o sea, no se pueden cultivar, los microscopios no nos dicen claramente quién es. Entonces nosotros, leyendo la información genómica, podemos clasificar de manera muy específica y sensible qué organismos están ahí. Y en este caso, le digo, encontramos una especie nueva de bacteria que es la que nos hace el favor de tratar muchos de los contaminantes que vienen en esas aguas. Entonces, esto nos está mostrando esa riqueza que nosotros hablamos de la biodiversidad del país. Por ejemplo, ahí se le está dando uso y es muy importante saber quién es y mimarla, ¿cierto? Saber quién es esa bacteria, entenderla. Eso nos permite que ese proceso de remoción de sustancias de sustancias pues, no deseables para ser liberadas en el ambiente, pues se puede hacer de manera más eficiente. Claro. O sea, es pasar de la caja negra a saber exactamente qué es lo que hay y cómo podemos hacerla más eficiente. Bueno, y uno normalmente en la vida diaria siente estos temas como muy lejanos, pero ustedes tienen aquí un dato que me pasaron, que han detectado 710 géneros de bacterias en billetes de 1.000 pesos. ¿Cómo es la cosa? A ver, cuando empezamos a utilizar estas tecnologías, pues dijimos, vamos a resolver una pregunta cotidiana. Entonces, por ejemplo, la pregunta de, bueno, los billetes son muy cochinos, ¿qué hay mano ahí? en mano. Listo, no, pues hagamos un estudio. Entonces, de hecho, hay un estudio con microbiología clásica que ellos detectan unas 14 tipos de bacterias distintos y nosotros le aplicamos la microbiología de este siglo. Cuando le aplicamos eso, nosotros detectamos más de 700 diferentes tipos de bacterias. De hecho, por primera vez se vio que la bacteria más abundante que hay en el billete, pues que era lo esperable, es una bacteria que está asociada con la piel, que se llama Propionibacterium. Pero aparte de eso, sí hay una lista larga de bacterias patógenas que pueden ser arrastradas con el billete. Entonces, usar estas tecnologías nos permite ver ese mundo invisible, ¿cierto?, con una resolución que no la habíamos tenido nunca. Hombre, si uno en este mundo de las cosas grandes se asusta con muchas cosas, ustedes con ese mundo invisible no se asustan más, como, hombre, ¿qué prevención tienen con la mesa del comedor, con la ropa, con los anillos? O sea, no solemos ver como seres estériles, pero realmente nosotros somos un planeta. O sea, en el intestino arrastramos entre 500 y 1000 bacterias. En la piel podemos tener cientos, en la boca también tenemos... Y la mayoría de ellas las tenemos que tener ahí. Cuando no las tenés un problema. O sea, nosotros somos un santuario de vida invisible. Entonces, claro, cuando tú lo ves así... O sea, que es la versión como al contrario de lo que la gente cree que es la salud, no tener nada de eso. Claro, la idea es tener los buenos, ¿cierto? Tenemos una lista de los malos, esos debemos no tenerlos, pero hay una lista de buenos y deseables. Cuando tú te tomas un yogur, te tomas un montón de bacterias que son deseables que las tengas en el intestino y esa industria está subiendo. De hecho, cada vez la idea es que tengamos ciertas bacterias en la piel para que nos protejan, para que compitan con las malas. Entonces, claro, sí, ese mundo está ahí, hay que conocerlo, entenderlo muy bien y sacarle provecho. Bueno, ahora vamos a un plano que nos ha gustado mucho aquí en este programa del sello personal. ¿Con qué acompaña este trabajo, bueno, en el caso suyo de la profesión, con qué tipo de aficiones, de entretenimientos, de actividades culturales? Pues vea, a mí me gusta mucho el deporte, yo creo que va un poco con mi personalidad y para bajar el estrés. Me ha gustado mucho el ciclomontañismo, ahora pues lo hago menos, pero me gusta mucho salir a correr, a trotar. Mi vida familiar, pues yo tengo dos niños pequeños y a ellos les dedico muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, de lecturas he encontrado, pues no sé, me disfruto mucho la historia. Y me gusta mucho como contrastar la historia mundial, por ejemplo en la ciencia me gusta ver los desarrollos científicos históricos y lo que pasa acá localmente, cómo hemos llegado a donde estamos y cuál ha sido la historia del avance de la biotecnología local. Por ejemplo, esas cosas me gusta leerlas,
me gustan las conferencias, documentales. Magnífico, de manera que usted con los libros del doctor Poveda Ramos se sentirá feliz porque ha hecho un buen recorrido. Bueno, y a los estudiantes actuales de la universidad, ¿usted qué les aconseja en relación con cuando ven ese mundo como tan lejano? No, salir de Colombia es imposible, estudiar doctorado no, lo mejor es salir ya a ganarme 10 pesos. No, está claro que a medida que tenés una formación más alta, la posibilidad de tener una remuneración mayor. Yo creo que eso pues lo pueden leer en cualquier informe pues en una economía desarrollada, y en Colombia pues también aplica lo mismo. Yo pienso que un doctorado también te lleva a un nivel de satisfacción mayor, porque puedes tener un empleo donde estás contrastando tus ideas, no sé. Entonces el que sea un poco curioso, el que quiera entender el mundo, yo pienso que tiene que ir a un nivel de formación de esto. Hay gente, pues en mi caso, yo pienso, si yo no lo hubiera hecho, yo hubiera quedado insatisfecho. Claro, claro. Bueno, ¿hacia dónde se proyectaría ¿qué se llama, hombre? El Centro Nacional de Secuenciación Genómica? ¿En 5 años cómo lo ve? Pues nosotros ahora estamos direccionándolo un poco a que toque más el sector productivo. O sea, Como alimentos y... sí, la universidad, o sea, nosotros todo este año hemos hecho, digamos, los pilares misionales típicos. Hacemos investigación y hacemos formación en pregrado y posgrado. Y tesis, artículos, pues, pero nos gustaría que esas tecnologías empiecen a aportar información para la toma de decisiones en las empresas. Sin duda alguna la de alimentos, pero por ejemplo las ambientales. Sabemos que a APM le está interesando mucho los temas que estamos trabajando, pero hay otras empresas, la parte de contaminación ambiental, aire, aguas. Ahí yo pienso que ahí hay un trabajo que estamos organizando para que tenga más visibilidad y para que estas cosas nos ayuden a desarrollar el país. Hombre, doctor Juan Fernando, esto ha sido un conjunto de lecciones enormes para todos nosotros, porque con mucha frecuencia hemos encontrado ciertas prevenciones con que la universidad pública no hace, que la universidad pública se dedica, que es alérgica a la investigación aplicada, que solamente hace o huelgas o paros, o que la gente es desinteresada. Usted nos deja aquí un panorama completamente distinto. Pues sí, el laboratorio mío, de hecho, la mayoría del dinero que entra al laboratorio es de afuera. Y ahora cada vez más va subiendo la fracción que es contratos con empresas privadas. Yo creo que eso... Muchas gracias, doctor Juan Fernando, por haber aceptado estar en esta sesión. A ustedes, hasta la próxima ocasión que tendremos otro egresado que nos va a contar cómo es el sello personal del egresado. Hasta la próxima.